Hola, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus papás, sus mamás, sus cuidadores, sus demás miembros de la familia. Estamos ya en Mis Manos Te Enseñan, programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy tenemos una emisión especial dedicada a hablar de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Les invitamos desde ahora a que participen con sus opiniones y comentarios usando en nuestras redes sociales el numeral Es Hora de Cambiar. ¿Y quién mejor para hablarnos de esta alianza que la directora de la entidad, Lina María Arbeláez, a quien tengo el honor de que me acompañe en esta emisión? ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Y obviamente, como lo dice Claudia, a todos los niños, niñas, adolescentes, a las familias, un abrazo muy especial y qué felicidad volver a estar juntas porque hace rato no nos tocaba Hace rato compartir. que no, sí, hace rato que no. Pero bueno, el motivo que nos junta esta vez es un motivo de gran relevancia porque tenemos que erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes, desnormalizar eso como si fuera una forma de crianza y por eso la alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es tan importante. Te propongo entonces que empecemos explicando en qué consiste la alianza. Bueno, la alianza se firma hace 2 años, en el año 2019 por parte del presidente de la República, quien además pone a que lo lidere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sale también de una apuesta después de ver los resultados, Claudia, de la gran encuesta nacional que se hizo en el año 2018, recién empezando el gobierno del presidente Duque, sobre las violencias hacia la niñez. Esa encuesta nos deja resultados que yo creo que son dolorosos y vergonzosos como colombianos, en donde se establece que cerca del 40% de los menores de 18 años han tenido algún tipo de vulneración a sus derechos, sea físico, psicológico, sexual, por omisión, por negligencia, y que de ese 40%, el 72% sufrió esas vulneraciones en su entorno familiar, ese entorno que por excelencia debería ser un entorno protector. Y se empieza a revisar en el marco internacional qué alianzas habían que empezar a ayudarnos a estructurar todo un esquema para transformar lo que son normas, culturas, valores, leyes, preceptos que se tienen en la sociedad que, como tú bien lo decías ahorita al principio, han normalizado la violencia contra la niñez, que termina además perjudicando no solo la individualidad de estos seres deberían ser absolutamente o son absolutamente lo más importante que tiene la sociedad, sino que termina afectando a toda una comunidad. En eso quisiera que profundizáramos porque cuando uno dice que cada niño, cada niña que es violentado de alguna manera, física, psicológicamente, de cualquier manera, es una persona que de alguna manera afecta también a la sociedad en su conjunto, porque carga con eso y porque eso lo exterioriza en algún momento de su vida. ¿Cómo han visto ustedes qué es el impacto de eso en la sociedad, más allá de los individuos que sufren las violencias? Bueno, de esto hay múltiples estudios. De hecho, Harvard, la Universidad de los Andes y el ICBF hicieron uno en el 2019, después de que se conoció esta estadística tan difícil y tan dolorosa. Y creo que la neurociencia y la neuropediatría han mostrado cómo, Claudia, cuando uno entre más chiquito está cerca de la violencia, empieza a afectarse todo el esquema de desarrollo de la corteza cerebral, frontal además, y empieza a partir de ahí a afectarse el rendimiento académico y después, obviamente, cuando se van los atrasos, pues empieza a afectarse la productividad, porque finalmente nosotros terminamos siendo parte de ese engranaje productivo de una sociedad. Mucha gente dice, a mí me pegaron y estoy regio. A mí no me pasó nada, yo, mire, estoy normalito, mejor dicho, yo soy exitoso en mi vida. Y yo creo que el éxito en la vida es un complemento de múltiples factores, no solo que a uno le vaya bien económicamente o laboralmente, es también que a uno le vaya bien emocionalmente. Y los colombianos solemos resolver los problemas con agresiones, somos conflictivos, no estamos acostumbrados al diálogo para resolver. Entonces, si yo desde chiquito a alguien le enseño que si coge algo y lo daña o si hace alguna cosa que yo estimo que está mal y le pego, le estoy diciendo, está bien el golpe. Y que así se resuelve y un que así problema. se resuelven los conflictos. Y así crecimos muchos. Y esto evidentemente empieza a generar daños
y retrocesos. De hecho, hay un Nobel de Economía que es James Heckman que dice y establece que por cada dólar que se invierta en el bienestar holístico del niño y niña, hay un retorno de la inversión entre el 7 y el 10% de ese dólar invertido. Esto es un retorno a la inversión más grande que cualquier otra inversión que se haga. Y cuando se habla de esa inversión, se habla de una inversión, repito, en todos los engranajes, no solo en el esquema de desarrollo cognitivo y motor, sino también emocional del niño. Entonces está más que comprobado que la violencia genera daños psicológicos, que además terminan costándole al sistema de salud. Hay unos costos económicos, pero también unos costos sociales y emocionales que tenemos que darnos cuenta de eso. Es que si una persona dice, yo creo que nadie no lo dice, es decir, si queremos la paz, queremos vivir en una sociedad en armonía, queremos que no sé, maten a nadie por robarle una bicicleta, un celular, etcétera, es muy importante que entienda que entre los comportamientos que provocan ese tipo de actividades delictivas, entre eso y la crianza hay un vínculo. No solamente son pues una cantidad de factores que hacen que las personas estén en unas condiciones, digamos, más vulnerables a cometer delitos, sino que hay un vínculo entre cómo las personas son criadas y cómo resuelven sus problemas. Totalmente. Totalmente, y eso es lo que la evidencia científica dice. Y vamos otra vez a la neurociencia. Cada vez, si yo te hablo a vos con agresividad o a mi hijo le trato de corregir con un grito, las neuronas inmediatamente hacen esto. Las neuronas se comprimen cuando yo te grito. Cuando yo te hablo, por ejemplo, a través del juego o el diálogo asertivo, las neuronas se expanden. Entonces la información entra de manera mucho más fluida. Si yo a un pelado de 4 años le grito y le digo, está mal, lo estás haciendo mal porque sos un bruto, porque no entendés, esto hacen las neuronas. Y al man no le entra, al pelado no le va a entrar la información. Y no hay una correlación directa entre lo que hizo y las palabras o el castigo físico que estoy utilizando. En ese sentido, Lina, es muy importante ver cómo está la situación de las familias en Colombia, porque como tú lo decías al principio, pues necesitamos que las familias sean esos entornos protectores que garanticen que los niños y niñas crezcan libres de cualquier tipo de violencia. Pero para que esa familia brinde ese entorno protector, pues se necesitan también unos elementos que garanticen que es una familia sana, que es una familia pues donde los padres son conscientes del impacto que tiene utilizar la violencia o no utilizar la violencia. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre el estado de las familias y su capacidad para dar esas garantías? Bueno, precisamente con la encuesta en donde se dice que el 72% de las vulneraciones ocurren en el marco del hogar, pues entendemos que hay unas fallas estructurales. Repito, es en toda la sociedad y las familias hacemos parte de esa sociedad. Y precisamente por eso es que el instituto viene trabajando en el fortalecimiento de todos los espacios. La Gran Alianza redundó en eso, redunda en un accionar después de 2 años en 118 acciones específicas que van ancladas en cada uno de los entornos en donde los niños y niñas se mueven habitualmente. Primero empezamos por el entorno individual y es que los niños y niñas entiendan que son sujetos de derecho, que conozcan sus derechos y que se empoderen con sus derechos. Y eso es un elemento fundamental que venimos haciendo desde la Dirección de Infancia, ya con los niños entre 6 y 13 años, que es clave. Venimos trabajando en el entorno familiar para poder garantizar que las familias sean ese entorno protector por excelencia y que sean el núcleo esencial del desarrollo de nuestra sociedad. Y ahí hicimos una vaina muy clave, Claudia, y es, nosotros veníamos trabajando en la dirección de familia en un esquema de familia, de unas familias que tenían unos indicadores de posibles alertas rojas, por así decirlo, de que no se configuraban en entornos protectores por excelencia, que hacían falta que los fortalecieran en ciertos aspectos y trabajábamos con ellas de manera directa. Esto es un trabajo con más de 164.000 familias en Colombia. Pero aquí, cuando yo llegué a la dirección hace 1 año y medio, y yo creo que muchas de las experiencias también radican en ser mamá y en entender que siendo padres de familia no hay un libro gordo de petete que diga cuáles son las instrucciones claras. Decidimos armar un paquete que se llama Mi Familia Universal, que está a disposición hoy de todos los que están hoy aquí conectados, de los niños, de las niñas, de las familias. Es un decálogo que nos da a nosotros los padres de familia unas orientaciones súper claras de
y pautas de crianza positiva, porque todos necesitamos esa guía de pautas de crianza positivas y con amor. Los entornos protectores no paran en la familia, siguen precisamente en el espacio público. ¿Cómo garantizamos que los barrios donde viven nuestros hijos sean espacios y entornos protectores? Y aquí venimos trabajando desde un tema de alumbrado público, en donde los parques tienen que tener luz, hasta un tema de trabajo integral con la Policía de Infancia y Adolescencia, con el Ministerio de Defensa, para poder tumbar las ollas de microtráfico que están en los barrios, que se están apoderando muchas veces de los niños y niñas desde edades muy tempranas para vender droga, para amedrentar a las familias, para generar miedo, tumbándolas y ahí erigiendo muros de otra naturaleza, que son muros de esperanza, muros con proyectos, muros con estrategias que buscan precisamente una adecuada utilización del tiempo o una eficiente y eficaz utilización del tiempo. Y ahí es como prevenimos el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, la trata de personas, cómo proyectamos a los niños y niñas en todas esas pasiones y en esos talentos que tienen para que garanticemos que esos espacios públicos también son entornos protectores. Y ahí después nos vamos a los espacios institucionales. Y en los espacios institucionales tenemos, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios, los hogares infantiles, esos lugares del ICBF, pero también tenemos los entornos educativos. Ya con el Ministerio de Educación se viene trabajando en la escuela de padres de familia para integrar y lograr hacer equipo entre los docentes y los padres de familia y los alumnos y los hijos para garantizar un desarrollo más armónico, holístico, empático, solidario, entre otras, y que la institución educativa se vuelva un entorno protector por excelencia. Y lo que nosotros venimos haciendo con los más chiquitos es dos elementos fundamentales. El primero es formar a todo el talento humano, que eso lo estamos haciendo con UNICEF, de la mano con UNICEF, para que entiendan que además constituye violencia, porque ese es otro elemento fundamental que seguramente hablaremos más adelante. ¿Qué constituye violencia? Pero además conformamos un equipo de élite que yo al principio le decía es un SWAT team, como un SWAT team de esos que uno ve que llega a proteger a la niñez y está en el margen de la prevención y es revisar aleatoriamente los más de 69,000 unidades de servicio que tiene el instituto y cae y revisa cómo están los niños, si tienen algún tipo de alerta, si tienen una alarma, si tienen algún... porque los niños... Un indicio de que algo esté pasando, ¿no? Hay que saber leer los niños, Claudia. Y los niños expresan y uno tiene unos indicadores que pueden darle unas alertas para poder prevenir casos de violencia. Entonces venimos trabajando de manera integral y obviamente no podemos dejar el espacio digital, que hoy en día pues se volvió un espacio natural donde transitan los niños y que tiene que volverse un entorno protector por excelencia. Hoy quiero decirte que no son normales muchos de los comportamientos que nuestra sociedad valida. No es normal pensar que puedes besar, tocar o violentar el cuerpo de una niña, niño o adolescente. No es normal que no le veas problema a divulgar, comprar o vender pornografía donde ellos están presentes. No es normal creer que puedes ofrecer dinero o regalos para acceder a su cuerpo y satisfacer tus deseos. Despierta. La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su desarrollo y bienestar, también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Es compromiso de todos lograr una transformación real. Es hora de cambiar. Hay diferentes tipos de violencia, hay que entender qué es violencia. La alianza le apunta a qué tipos de violencia y cómo define lo que es violencia. Lo que pasa es que en estos elementos hay muchos tipos de violencia, Claudia, y a todos. Hay violencia verbal, hay violencia física, hay violencia sexual y hay negligencia y omisión. Entonces, si nosotros nos vamos a la violencia sexual, tenemos que entender también y empezar a ser muy claros en la comunicación. El tocamiento es un delito. Uno no puede tocar a un niño o una niña en sus partes íntimas. Besar a un niño o una niña es un delito. Está tipificado en nuestro Código de Ordenamiento Penal. Una relación sexual con una menor de 14 años o un menor de 14 años constituye una violación. Son elementos que toca empezar a hablarlos y sincerarnos como sociedad para poder abordarlos de una manera clara, expresa y exigible. La violencia física va desde una cachetada
una palmada, un correazo. Aquí tenemos que entender que es cualquier cosa que agreda a la integridad moral, física y emocional de un niño. Sí, porque algunas personas dicen, no, pero no le dejé marca, o no, eso también, eso deja marca en otras partes, así no deje Y lo una que huella. pasa con la violencia física como método de corrección, que aprovecho para resaltar la aprobación de la ley que prohíbe el castigo físico como un método de crianza, son dos elementos a tener en cuenta, Claudia. El primero es que uno suele corregir increciendo, es decir, yo te digo, no lo hagas. La segunda vez digo, no lo hagas y te pego. La tercera vez te pego más duro. La cuarta vez siento que no aprendiste con el golpe, entonces te pego un correazo. Y va creciendo. Eso no puede volverse un método porque no es que no esté funcionando el castigo, es que no está funcionando la manera en cómo te estoy corrigiendo. No es que tenga que ser más duro el golpe para poder que entendas, es que ahí está uno de los fenómenos más claros de que el castigo físico no se vuelve un método de crianza asertivo, todo lo contrario, además de rompe los vínculos entre padres e hijos y madres e hijos. Y el otro elemento es que por la contextura y el momento del desarrollo del niño o niña, pues los niños y niñas son más chiquitos que uno. Sí, son más débiles, más vulnerables. Sabe medir la fuerza de un golpe. Y ahí es donde puede también empezar a causar unos daños muy graves. Pero importante es, el castigo físico los niños no van a entender la correlación entre el golpe y lo que hicieron. Hay unos métodos diferenciales para poder ser asertivo en la manera de corregir. Y hay otros tipos de violencia que también yo creo que todos se tienen que poner sobre el tablero, Claudia, y es el trabajo infantil es una manera de violencia. Claramente, además de ser constituido un delito, es una forma de violencia. Violentar la posibilidad de que un niño y niña se desarrolle plenamente, ahí es donde está el punto de quiebre. Entenderlo. Sí, hay muchas formas de violencia que tenemos que desnaturalizar porque ni siquiera sabemos que son violencia. Y por eso también quiero que nos expliques en qué consiste esta iniciativa que se llama Es Hora de Cambiar, que la han lanzado justamente en coincidencia con los 2 años de la Alianza contra la Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes. Han hecho muchas acciones para, digamos, conmemorar el aniversario y una exactamente es la campaña Es Hora de Cambiar. A mí me pareció increíble el desarrollo que hicieron con gráfico de esta campaña, porque además nos toca a muchos de los elementos de los que hablábamos ahorita, Claudia, que hemos naturalizado. La letra con sangre entra, es que usted es bruto, es que por ser mujer usted es más débil, es que por ser los hombres no lloran. Unos elementos que van cayendo en lo que ya se volvió obsoleto porque no es cierto, yo creo que nunca ha sido cierto, porque estamos tratando de quebrar esos elementos y romper con esos ciclos de violencia que se han ejercido, que muchas veces son invisibles o que son ignorados o que no se reconocen como violencia. Entonces, es una campaña que busca llegarle realmente a las entrañas de las familias y a todos los que somos parte de esta sociedad, en donde caemos en cuenta que mucho de lo que hemos naturalizado, que volvemos una norma o una costumbre, realmente es una costumbre nociva para todo, para nuestros hijos, pero también para la sociedad entera. Que yo quiera resolver un conflicto contigo a punta de gritos o a punta de hacerte zancadilla, eso no está bien. Eso no está bien y lo tenemos que entender, lo tenemos que desnaturalizar. Por eso, numeral, Es Hora de Cambiar. Por favor, participen en las redes sociales y díganos qué es hora de cambiar en cada uno de sus casos, en la crianza con sus hijos, en el relacionamiento con los menores de edad y con la juventud y los adolescentes en general. ¿Quién siendo niña, niño o adolescente no escuchó esta típica frase cuando lo mandaban a buscar algo y no lo encontraba? Usted no sirve para nada, ¿no? O esta otra que decía, uy, no, usted sí llora por todo. También estaba la típica frase cuando hacíamos tareas en la casa. ¿Usted es tonto o es que se hace? ¿Sí la recuerdan? Pues ¡despertemos! Ese tipo de expresiones no son normales. La violencia psicológica hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su bienestar y desarrollo, también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país.
Es compromiso de todos lograr una transformación real. Es hora de cambiar. Dentro de la alianza también hacen un vínculo con algo que el ICBF viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es el sistema de restablecimiento de derechos, cuando los derechos de los jóvenes pues, han sido vulnerados. ¿En qué consiste exactamente ese nuevo modelo de atención para las modalidades de restablecimiento de derechos en el ICBF? Tengamos en cuenta que el eje de restablecimiento de derechos es esa medida de protección que tiene el instituto cuando cualquier niño, niña o adolescente ha sido víctima de un tipo de vulneración a sus derechos fundamentales. Entonces se cambiaron todos los lineamientos o se cambiaron los lineamientos específicos para abordar los diferentes violencias de una manera particular. Aquí el centro es el niño o niña, es el sujeto, es su vulneración para de ahí desprenderse las acciones que se tienen que hacer como instituto para, como yo digo, coser heridas, sanar heridas. Entonces está focalizado, más allá de tener unos parámetros y unos esquemas del grosor de un colchón, o es la calidad del servicio y la atención alrededor de un individuo. Que el resultado final tiene que ser su empoderamiento y su posibilidad de construir un proyecto de vida absolutamente en la plenitud de su integridad. Uh-huh. Yo la oigo y pienso, bueno, lleva 1 año y medio al frente del instituto. Recuerdo la primera entrevista, que además fue recién comenzando la pandemia y estábamos todos como en ese estado de incertidumbre de lo que se nos venía por delante, y digo, ¿qué puede haber sido lo más difícil que le ha tocado en todo esto? La repartición de canastas alimenticias, porque los niños no volvieron a la presencialidad en mucho tiempo, cambiar el sistema de atención para vulneración de derechos, lanzar este montón de campañas y de estrategias. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado? Yo creo que para mí, y lo digo es como profesional, a mí me fascina estar creando políticas públicas, programas, y además no lo hago sola, afortunadamente. Aquí hay un equipo humano increíble, un talento humano de otros niveles, en los territorios, en las direcciones. Crear la Dirección de Adolescencia y Juventud fue increíble, fue una posibilidad, y además fue lo que nos permitió salir y desplegar después del 28 de abril toda la estrategia del Pacto Colombia con las Juventudes. Entonces, para mí, crear o diseñar o estar trabajando en equipo todos los días en pro del desarrollo de nuestro país y de garantizar que seamos un país que permite entender que trabajar e invertir en la niñez puede hacernos grande como sociedad, y que los niños, niñas y adolescentes, para mí realmente, Claudia, son el presente del futuro. Eso no es discursivo, para mí tiene lógica propia la existencia del artículo 44 y la preponderancia de los derechos de la niñez. Entonces, eso no ha sido difícil, eso ha sido fantástico. Para mí eso es un sueño, es venir a trabajar todos los días con ganas, con ansias, con felicidad absoluta. No he faltado un solo día al trabajo, ni un solo día. Entonces, lo único que yo sé que aquí he hecho es dejar realmente mi ser entero por este trabajo, y yo creo que lo seguiría siendo feliz, pero lo duro es entender realidades. Y yo voy a hablar de 2 realidades que han sido duras. Uno, entender el tema de violencia contra la niñez, a mí me cuesta mucho. Cada vez que hay un caso, Claudia, a mí se me arruga el alma, y yo no sé si solo sea por ser mamá, ojalá que no, porque si no lo fuera yo creo que me dolería igual, pero yo no puedo dejar de pensar en Agustín cuando me dicen que violentaron a un niño sexualmente. Yo eso no lo entiendo. O sea, para mí eso es como de monstruos, porque es atacar, primero que todo, la inocencia de un ser, es atacar su futuro, y es tomar ventaja de una posición dominante que me parece absolutamente deplorable. Y lo otro que me ha costado mucho trabajo es entender ciertas dinámicas que buscan atacar por atacar. Ataquemos en el marco de las ideas, de las estrategias, ataquemos construyendo o proponiendo, pero de resto no. Por ejemplo, en el diálogo del Pacto Colombia con las Juventudes, donde pudimos hacer más de 502 mesas en todo el territorio nacional, hablar con los y las jóvenes del país, uno de los elementos que más hablábamos era, listo, vamos a tener conversaciones incómodas, pero entonces vamos a tener escuchas incómodas, y camina y nos oímos. Y en ese oímos es, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a pasar de las agresiones a las propuestas,
y de las propuestas a las acciones. Eso es construir un país distinto y eso tiene que mandarle un mensaje a todos los que estamos más oxidados y viejos. La juventud, la niñez está clamando por una sociedad distinta y eso implica cambiar todos. Se creó este pacto que tiene infinidad de propuestas, pero 329 que son de corto plazo, que son obligatoriedad de este gobierno en estos 10 meses que nos quedan de cumplir y que están totalmente trazadas por cada uno de los ministerios y entidades del Estado y que vamos a monitorear y que ellos son los y las jóvenes los que van a monitorear, van a garantizar de que se cumplan y claramente los consejos municipales de juventud se vuelven también una herramienta que yo quiero exaltar porque es la retoma de la fe en las instituciones, pero sabiendo que las instituciones no cambian por sí solas, sino que cambian a partir de los individuos que las componen. Exacto. Y ahí están los jóvenes presentes diciendo, claro, vamos a ser parte de esa institucionalidad, vamos a respetar la democracia, vamos a jugar en la democracia, pero cambiando a las personas que componen esas estructuras y esas instituciones. Así que, chapeau, yo me quito el sombrero 20 veces y los aplaudo. Directora del ICBF, Lina María Arbeláez, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mis manos te enseñan en su casa, así que por acá la esperamos cuando quiera. Y la tuya, esto es de las dos, de todos, esto es de ustedes. Síganla en las redes sociales, ahí pueden darse cuenta de todo el trabajo meticuloso que hace, además del alma de que le pone, que le entrega a este reto que le ha puesto la vida, que es dirigir el ICBF. Está en Twitter como @Lina Arbeláez y en Instagram como @Lina Arbeláez. Mil gracias. Un abrazo a ti, gracias, un abrazo a todos y es hora de cambiar pilas, hora de cambiar.